Cada año, la humanidad extrae menos de 200 toneladas de platino. 10 veces menos que oro. Y aún así, es precisamente este metal el que impulsa nuestra civilización moderna. No se oxida, no se derrite, ni siquiera a temperaturas superiores a los 9768 grados. Y es capaz de purificar el aire que respiramos. Sí, es muy probable que justo ahora, dentro de tu auto, esté trabajando un pequeño pedazo de platino, oculto en el convertidor catalítico. Pero, ¿cómo este metal precioso recorre el camino desde las minas oscuras de Sudáfrica hasta el brillo de las joyas y los motores del futuro? Mira hasta el final y descubrirás algo que cambiará para siempre tu percepción sobre el valor de los metales. El platino es un elemento químico con número atómico 78, que pertenece al grupo de los metales del platino, al cual también pertenecen el paladio, el rodio, el rutenio, el iridio y el osmio. Es extremadamente raro. Sus reservas en la corteza terrestre son significativamente menores que las del oro, lo que ya lo hace excepcionalmente valioso. El platino no se oxida al aire, ni siquiera a altas temperaturas. No reacciona con la mayoría de los ácidos y bases. Esto lo hace ideal para su uso en ambientes agresivos. El platino tiene un punto de fusión de nada menos que 1768 grados Celsius. Esto significa que resiste condiciones extremas. El platino acelera las reacciones químicas, permaneciendo al mismo tiempo sin cambios. Esta capacidad lo hace indispensable en la industria. A pesar de su resistencia, el platino es bastante fácil de trabajar, lo que permite crear con él los alambres más finos o piezas de joyería complejas. Una de las aplicaciones más importantes del platino es la producción de convertidores catalíticos para automóviles. Tal vez ni siquiera lo sospechabas, pero es precisamente este metal precioso el que protege cada día el aire que respiramos. ¿Cómo funciona? Cuando el motor de tu auto trabaja, libera gases nocivos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados. Estas sustancias son los principales contaminantes del aire, que contribuyen a la formación de smog, lluvia ácida y problemas de salud. El convertidor catalítico es un dispositivo especial que se instala en el sistema de escape del automóvil. Su parte interna consiste en panales de cerámica o placas metálicas, recubiertas con una capa delgada de metales preciosos, platino, paladio y rodio. Cuando los gases de escape calientes pasan a través de estas superficies recubiertas de platino, ocurre una asombrosa reacción química. Los óxidos de nitrógeno se descomponen en nitrógeno y oxígeno inofensivos. El monóxido de carbono y los hidrocarburos se transforman en dióxido de carbono y agua inofensivos. Sin el platino en los convertidores catalíticos, las emisiones de sustancias nocivas de los automóviles serían decenas de veces más altas. Esta tecnología ha permitido mejorar significativamente la calidad del aire en ciudades de todo el mundo, y es un ejemplo brillante de cómo los materiales de alta tecnología ayudan a resolver problemas ambientales globales. La extracción de platino es un proceso extremadamente complejo, laborioso y costoso, que requiere inversiones significativas y la aplicación de tecnologías avanzadas. Esta es una de las razones de su alto costo. El platino, como la mayoría de los metales preciosos, rara vez se encuentra en altas concentraciones. Por lo general, se extrae de minerales donde está presente en volúmenes muy bajos, a menudo solo unos pocos gramos por tonelada de roca. El platino se encuentra en formaciones geológicas específicas, como rocas intrusivas ultrabásicas y básicas, o en depósitos de placer. Los geólogos realizan una exploración detallada utilizando métodos geofísicos, perforación y análisis químico de muestras para determinar el tamaño,
la profundidad y la concentración del mineral. Esto puede llevar años. ¿Te imaginas? ¡Años! Para que no respires óxidos de nitrógeno mientras vas al trabajo. La minería subterránea es el método más común para los depósitos primarios de platino, ya que el mineral se encuentra a profundidades considerables, es decir, desde cientos de metros hasta varios kilómetros. Se construyen minas, se excavan túneles y galerías. Se utilizan equipos de perforación y explosivos para extraer el mineral. Luego, el mineral se transporta a la superficie mediante elevadores o sistemas de cintas transportadoras. Algunos depósitos, donde el mineral se encuentra más cerca de la superficie, pueden desarrollarse a cielo abierto. Esto implica la creación de canteras enormes, donde la roca se extrae con excavadoras y camiones. En algunas regiones, el platino se extrae de depósitos fluviales o capas aluviales antiguas. Esto se hace mediante dragas, dragalinas o métodos de separación por gravedad, ya que el platino es más pesado que la mayoría de los otros minerales. El mineral extraído llega a la planta de beneficio, donde primero se tritura en grandes trituradoras. Luego, el mineral se convierte en polvo muy fino en molinos de bolas o de barras, lo cual es necesario para la posterior liberación del platino, de los granos minerales. El polvo de mineral triturado se mezcla con agua y reactivos químicos especiales que se adhieren selectivamente a las partículas de minerales de platino. La mezcla se agita intensamente, pasando aire a través de ella. Los reactivos con partículas de platino se adhieren a las burbujas de aire y suben a la superficie, formando espuma. Esta espuma se recoge y la roca estéril se elimina. Como resultado, se obtiene un concentrado que contiene una concentración significativamente mayor de platino y otros metales del platino, de los que hablamos al principio del video. El concentrado obtenido se procesa posteriormente. Se funde en hornos especiales de alta temperatura para separar los metales de las impurezas no deseadas. Después de esto, sigue un proceso de refinación de múltiples etapas, purificación química y electrolítica. Esta etapa es la más compleja, ya que el platino y otros metales del platino son muy similares en propiedades químicas, y su separación requiere equipos de alta precisión y reactivos especiales. Cada metal del grupo del platino, es decir, platino, paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio, se separa individualmente hasta una alta pureza, que es 99,99% y superior. Después de las complejas etapas de refinación, cuando el platino ya se ha separado de sus parientes, otros metales del grupo del platino, y ha alcanzado alta pureza, llega la etapa final, pero no menos espectacular, darle su forma definitiva. Esto puede ser un lingote brillante, gránulos pequeños o formas especiales, listas para su uso posterior en las más diversas industrias. El proceso de creación de lingotes de platino requiere alta precisión y control. El platino purificado, que se encuentra en forma de polvo o pequeños trozos, se coloca en crisoles especiales, generalmente fabricados con materiales cerámicos de alta pureza o grafito, que resisten temperaturas extremadamente altas. Estos crisoles se colocan en hornos de vacío o de gas inerte, donde el platino se funde a una temperatura de casi 2000 grados. La fundición en sí es un espectáculo fascinante. El metal se transforma en un líquido plateado blanco, intensamente brillante, que resplandece en la oscuridad del horno. Cuando el platino está completamente fundido, se vierte cuidadosamente en moldes previamente preparados. Estos moldes también deben ser extremadamente limpios y resistentes a altas temperaturas. A menudo se utilizan moldes de grafito, que se enfrían lentamente, permitiendo que el metal cristalice uniformemente.
Más del 80% de la extracción mundial de platino corresponde a Sudáfrica. También son productores importantes Rusia, Zimbabue, Canadá y Estados Unidos. Cada hora en el corazón de los fiordos noruegos nace 23 toneladas de material que cambia el futuro del planeta. Una piedra común se transforma en algo increíble. 1 kilogramo alimenta 500 casas todo un año. Imagina, 200.000 toneladas al año. Eso es 30 torres Eiffel de silicio puro. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo del cuarzo común, arrojado al infierno de 2000 grados Celsius, más caliente que lava de volcán, nace tecnología de pureza 6,9, donde de 1 millón de átomos solo uno está de más? Aquí se esconde secreto del que callan. ¿Por qué precisamente Noruega es superpotencia del silicio? ¿Por qué el panel devuelve energía en 2 años, pero funciona 30, generando 95% de vida en positivo? Y lo principal, ¿qué pasará cuando descubras el proceso secreto de transformar piedra en sol fundido? Quédate hasta el final. Revelaré cómo agua y fuego crean energía infinita. ¿Y por qué esto cambiará todo lo que sabías sobre paneles solares? Todo comienza no con arena de playa, sino con su hermano mayor, el cuarzo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, pero para nuestro propósito, se necesita no cualquiera, sino cuarzo de pureza increíble. Se extrae en canteras, y estas piedras blancas brillantes son esencialmente dióxido de silicio solidificado. Antes de llegar al horno pasa por casting riguroso. Se tritura, lava y clasifica, removiendo cualquier impureza. Es como cernir harina para el pastel más delicado, pues cualquier partícula extraña puede volverse veneno para el futuro panel solar. Y aquí está este cuarzo perfectamente puro, blanco como nieve en cumbres de fiordos, listo para encuentro con fuego. Y ahora prepárate para verdadero infierno. El cuarzo puro junto con otros materiales de carbono como carbón y astillas de madera se carga en horno de arco eléctrico gigante. Es como enorme caldero, dentro del cual descienden 3 electrodos masivos de grafito. Cuando se suministra corriente, entre ellos brota arco eléctrico, y la temperatura dentro salta instantáneamente a absolutamente infernales 2000 grados Celsius. Esto es más caliente que lava de volcán. A tal temperatura ocurre milagro químico. El carbono del carbón y astillas literalmente arranca oxígeno del cuarzo, liberando silicio puro líquido. En el horno hierve y burbujea cegador río blanco dorado de sol fundido. Este proceso es increíblemente intensivo en energía, por eso estas fábricas están ubicadas aquí en Noruega, donde se alimentan de energía pura y barata de innumerables hidroeléctricas. Es simbiosis única de agua y fuego. Una vez cada pocas horas, con estruendo y fuente de chispas, el silicio líquido candente se vierte en cubetas enormes, donde empieza a enfriarse lentamente. Pero este aún no es el silicio necesario para paneles solares. Es llamado silicio metalúrgico, con pureza de alrededor de 98%. Es demasiado sucio. Para convertirse en corazón de panel solar, su pureza debe llevarse a increíbles 6,9. Esto significa que, por millón de átomos de silicio, puede haber solo un átomo de impureza. ¿Cómo lograr tal pureza cósmica? El silicio enfriado se tritura y procesa con ácidos para remover impurezas.
Luego se transforma en gas, triclorosilano, que luego se destila múltiples veces, como el alcohol más caro, separando gas perfectamente puro de cualquier molécula extraña. Y ahora, de este gas perfectamente puro, nace el cristal. En instalaciones especiales de crecimiento, este gas se deposita sobre varillas de silicio candentes, y átomo por átomo, capa por capa, durante muchas horas crece cristal único gigante y perfecto de silicio llamado lingote. Es verdadera obra de arte, absolutamente homogéneo, sin ningún defecto en red cristalina. Este precioso lingote, parecido a espejo negro, está listo para transformación final. Se envía a corte. La sierra más precisa no es disco sino alambre de acero más fino, cubierto de polvo de diamante, tensado en marco. Este alambre se mueve adelante y atrás, y como rebanador perfecto de queso, lentamente, capa por capa, corta lingote de silicio duro, como piedra en cientos de láminas más finas llamadas obleas. Cada lámina de solo 200 micrones de grosor, el grosor de 2 cabellos humanos. Precisamente estos cuadraditos frágiles y brillantes son el corazón del futuro panel solar. Irán a otras fábricas en todo el mundo, donde se procesarán, aplicarán contactos y ensamblarán en paneles azules que conocemos. Y aquí se esconde verdadera magia expresada en cifras. Solo 1 kilogramo de este silicio, nacido aquí en fiordos fríos, convirtiéndose en parte de paneles solares, en su vida producirá suficiente electricidad limpia para abastecer 500 casas promedio durante todo un año. Solo piénsalo. Un kilogramo de piedra transformada por fuego y agua alimenta pueblo entero. No es simple producción, es inversión en futuro. Es prueba de que incluso en rincones más fríos y oscuros del planeta pueden hacer tecnología que regala al mundo energía limpia e infinita del sol. Y esta tendencia no se detiene. La energía solar es nuestra nueva realidad. Y su camino comienza precisamente aquí, en rugiente corazón de montañas noruegas. Hablábamos de 200.000 toneladas de silicio al año. Este número es tan enorme que es difícil imaginarlo. Intentemos. El peso de estructuras metálicas en Torre Eiffel es casi 7.300 toneladas. Esto significa que en un año estas fábricas producen suficiente silicio para construir casi 30 torres así. Esta cantidad enorme representa parte significativa de todo el polisilicio de alta pureza producido en mundo occidental, haciendo a Noruega verdadera superpotencia del silicio. Para producir 1 kilogramo de este material, se necesita gastar 60 kilovatios hora de electricidad. Es más de lo que familia promedio en Europa usa en una semana. Y precisamente por eso, estas fábricas están aquí en Noruega. Se alimentan casi 100% con energía limpia de innumerables hidroeléctricas que usan fuerza de ríos montañosos y cascadas. Esto hace al silicio producido aquí uno de los más verdes del mundo. Pero lo más importante es el retorno. Dijimos que 1 kilogramo de silicio puede abastecer energía a 500 casas por año. Pero aquí está cifra más genial. Panel solar producido con este silicio devuelve toda energía gastada en su creación en solo 1 o 2 años. Y funcionará de 25 a 30 años. Esto significa que más del 95% de su vida trabaja en puro positivo, generando energía absolutamente limpia. Es una de las mejores inversiones energéticas que existen. Los noruegos no permitirán a nadie contaminar así sus fiordos. Los estándares ecológicos para tales fábricas son unos de los más estrictos del planeta. Las emisiones se filtran cuidadosamente
los residuos se reciclan. Las fábricas trabajan constantemente en reducir su huella de carbono. Por eso, aunque es industria pesada, los residentes locales saben que opera con tecnologías más limpias posibles. Cada año, el mundo produce más de 1 millón de toneladas de magnesio metálico. Pero solo unos pocos saben que la mayoría de este metal nace en un solo lugar, en la provincia china de Shanxi. Allí, entre montañas y humo, arden continuamente hornos fundidos a 800 grados. Aquí nace el metal que es 4 veces más ligero que el acero, pero lo suficientemente fuerte para sostener alas de aviones Airbus y proteger cascos de barcos contra corrosión. ¿Cómo transformó China este elemento frágil en arma estratégica de la industria? ¿Y qué esconden realmente estas fábricas humeantes que dan magnesio al mundo? Quédate hasta el final. La respuesta te sorprenderá. Todo comienza en la provincia de Shanxi, al norte de China, región que es el corazón de la industria del magnesio del país. Aquí se ubican numerosas fábricas equipadas con grandes hornos de electrólisis que humean sin cesar, con denso humo gris, brillando con destellos metálicos. Estas fábricas pueden considerarse monstruos industriales modernos. Por ventanas y portones emana metal caliente. El rugido de máquinas y susurro cambia el ritmo urbano habitual por verdadera fiesta de producción. La magnesita es carbonato de magnesio ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo, pero los mayores yacimientos industriales se concentran en China, especialmente en la provincia de Shanxi, que produce más del 60% de todo el magnesio chino. El proceso tecnológico de producción de magnesio comienza con extracción de magnesita, sal natural que contiene el componente industrial principal, óxido de magnesio. Tras extracción, el mineral se tritura y funde para obtener magnesita pura. En esta etapa, es importante obtener magnesita con nivel de pureza no menor a 85 o 90%, indicador aceptable para posterior procesamiento electrolítico. Aumentar el contenido de magnesio en materia prima mejora calidad del producto final y productividad de toda la producción. Luego sigue la etapa más importante, electrólisis. Este proceso consiste en dividir óxido de magnesio en magnesio metálico y oxígeno, bajo influencia de corriente eléctrica. Aquí precisamente, en cubas electrolíticas especiales, entra en juego todo el poder de la electrotecnología. A escala industrial, se aplica electrólisis en cubas especiales, donde magnesio está disuelto en cloruro de potasio y magnesio fundido a temperatura cercana a 800 grados Celsius. En la cuba electrolítica, la corriente eléctrica pasa entre ánodo y cátodo, causando reducción y liberación de magnesio metálico en el cátodo. Simultáneamente, en el ánodo se forma oxígeno. El proceso requiere volúmenes colosales de energía eléctrica, 12.000 kilovatios hora por tonelada de magnesio. Precisamente por esta intensidad energética, la producción de magnesio es costosa y requiere acceso cercano a fuentes baratas de electricidad. El resultado de electrólisis son gotas calientes de magnesio puro que rápidamente se vierten en lingotes metálicos. Tienen color plateado brillante y su ligereza y resistencia fascinan a muchos ingenieros y diseñadores. El magnesio metálico producido tras extracción se funde inmediatamente en lingotes de 5 a 25 kilogramos, facilitando su transporte y uso posterior. Estos lingotes llegan a fábricas de aleaciones de aviación, electrónica y fabricación automotriz.
La producción de magnesio es ciclo continuo que requiere grandes recursos energéticos. Sin embargo, China está equipada con centrales eléctricas modernas que suministran volumen necesario de electricidad sin interrupciones. Gracias a propiedades únicas del magnesio, ligereza en relación al acero y resistencia, este metal se vuelve indispensable en muchas industrias. Una de las más innovadoras es la aviación. Aleaciones resistentes, ligeras basadas en magnesio, se usan para fabricar alas y otras estructuras de aviones Airbus resistentes a grandes cargas. Estos materiales permiten reducir peso del avión, impactando directamente en reducción de consumo de combustible y aumento de seguridad ecológica de vuelos. Según estadísticas, China extrae más de 10 millones de toneladas de magnesita al año, de las cuales cerca del 25% va a producción propia de magnesio. Del resto, la mayor parte se usa en otras industrias, particularmente producción de refractarios y cemento. Las fábricas chinas de magnesio son verdaderos gigantes industriales que no solo producen metal, sino marcan pauta a todo el mercado mundial. El gobierno chino apoya activamente el desarrollo de esta industria, invirtiendo en innovaciones, modernización ecológica y escalamiento de producción. Gracias a esto, el magnesio no solo mantiene sus posiciones, sino alcanza nuevo nivel, ayudando al país a influir en tendencias globales en aviación, electrónica y otras esferas clave. Al mirar la escala de producción de magnesio en China e imaginar las fábricas de Shanxi con sus hornos humeantes, es difícil no admirar el poder de la industria moderna. Hornos de 8 metros se calientan constantemente a altas temperaturas para que electrólisis continúe sin paradas, y filas interminables de lingotes de magnesio se transportan adelante a fábricas de aviación, plantas de electrónica y producción de laptops. El magnesio es uno de los metales más comunes en la corteza terrestre, ocupa octavo lugar en abundancia entre todos los elementos. Aunque no es tan duro como hierro o aluminio, su ligereza y propiedades únicas inspiraron a ingenieros a usar este metal en diversas esferas, desde fabricación automotriz hasta tecnologías espaciales. Es interesante que el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, por eso con él se pueden crear estructuras ligeras pero resistentes. Esto es extremadamente importante para aviación, donde cada gramo de peso importa. Aleaciones basadas en magnesio se aplican frecuentemente en producción de aviones Airbus, Boeing e incluso naves espaciales de NASA. Con uso de magnesio, los aviones se vuelven más económicos y su huella de carbono menor, lo que corresponde a tendencia de desarrollo sostenible. En laptop moderna, el magnesio también juega papel importante. Aleaciones metálicas aseguran resistencia del cuerpo con peso mínimo, haciendo dispositivos más ligeros y cómodos para usuarios. Otro hecho interesante es que el magnesio frecuentemente se usa en forma de ánodos de sacrificio para proteger estructuras de acero contra corrosión. Gracias a su naturaleza electroquímica altamente activa, el magnesio se corroe gradualmente, protegiendo la estructura metálica del óxido. Esto es importante para puentes, tuberías y barcos, que sufren acción destructiva del agua marina. Actualmente, el magnesio se investiga activamente junto con otros metales ligeros: aluminio, titanio, circonio. Aleaciones ligeras con magnesio pueden resistir altas temperaturas, tienen buena resistencia a corrosión y excelente resistencia mecánica. Como resultado, estos materiales se usan en esferas avanzadas, desde autos eléctricos y equipo deportivo hasta construcción de drones ultraligeros y robótica.
Lo sostienes en tus manos todos los días. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ese pequeño gránulo, con el que se fabrican bolsas, botellas e incluso piezas de aviones, nace del petróleo? En las profundidades de la Tierra, un líquido negro se transforma en brillantes cristales de plástico que definen el rostro del mundo moderno. Pero hay un secreto. ¿Qué es más caro hoy, un barril de petróleo o un kilogramo de estos gránulos? ¿Y por qué incluso la basura se ha convertido en materia prima para una nueva industria? Mira hasta el final y descubrirás cómo del desecho nace el futuro. ¿Sabes si en tu país se producen gránulos de plástico o solo se importan? Escríbelo en los comentarios. Las principales regiones de producción siguen siendo Asia, Europa y América del Norte, con China ocupando más del 30% del mercado mundial. En el mundo, la mayoría de los gránulos se fabrican a partir de polietileno, polipropileno y poliestireno. La gran mayoría de la producción se concentra en gránulos de materia prima virgen, pero los volúmenes de gránulos secundarios, plástico reciclado, están creciendo, en línea con la tendencia del desarrollo sostenible. El costo del plástico y los gránulos varía según el tipo de polímero, la región y los precios mundiales del petróleo y el gas. La tendencia al alza de los precios en el año 2025 está relacionada con la escasez de materias primas, los problemas logísticos y las nuevas normativas medioambientales. ¿Y qué tienen que ver los precios del petróleo? Te preguntarás. ¿De qué crees que están hechos? Sí, el petróleo es la principal materia prima virgen para la producción de gránulos de plástico. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos de diferente composición y peso molecular, y es la fuente de compuestos químicos tan importantes como el etileno, el propileno, el estireno y otros monómeros que sirven como bloques de construcción para los polímeros. El proceso comienza con el procesamiento primario del petróleo en las plantas petroquímicas, donde el petróleo crudo se somete a una destilación fraccionada. Como resultado, se obtienen diferentes fracciones: gasolinas, queroseno, diésel y, lo que es más importante para la industria de los polímeros, productos petroquímicos como etileno, propileno, butileno, benceno y otras sustancias químicas. El etileno y el propileno, obtenidos del petróleo, se someten a una polimerización posterior en reactores especiales, lo que permite crear cadenas poliméricas de diferente longitud y estructura. De ellos se forman el polietileno, el polipropileno y otros plásticos, que luego se convierten en gránulos. A la producción llegan materiales poliméricos en forma de polvos, pastas o trozos refundidos, así como residuos de materias primas secundarias. Todos los materiales se comprueban minuciosamente para asegurar que cumplen con los estándares de pureza, humedad y tamaño de partícula. Para garantizar la homogeneidad, la materia prima suele secarse previamente, ya que un exceso de humedad puede reducir la calidad de los gránulos y provocar defectos durante el procesamiento. A continuación, la materia prima entra en un extrusor, la máquina principal para la producción de gránulos. El extrusor es un largo tubo con un tornillo sin fin en su interior, que gira y empuja la materia prima hacia adelante. Durante su movimiento, el polímero se calienta hasta su punto de fusión, que para diferentes tipos de materiales plásticos oscila entre 150 y 300 grados Celsius. Es importante que la temperatura esté estrictamente controlada para evitar el sobrecalentamiento o una fusión insuficiente. En estado fundido, el polímero pasa a través de un molde especial, la hilera, que le da al material la forma necesaria para las siguientes operaciones. Generalmente, son finas varillas o hilos.
Después de la conformación, llega una etapa muy importante: el enfriamiento. Las varillas se envuelven o se pasan por un baño de agua fría para estabilizar rápidamente las propiedades del material, evitar deformaciones y conservar la dureza necesaria. Las varillas finalmente enfriadas se alimentan a una máquina de corte, donde cuchillas especiales las cortan en gránulos uniformes. El tamaño y la forma de los gránulos pueden variar según los requisitos de la aplicación final, pero en general, los gránulos tienen forma de pequeños trozos cilíndricos u ovalados de 2 a 5 milímetros de longitud. Los gránulos obtenidos pasan por un control de calidad, donde se verifican sus propiedades físico-químicas, homogeneidad, tamaño y pureza. Solo después de la aprobación, los gránulos se envasan en sacos o silos, preparándose para su envío a las fábricas de productos de plástico. El componente ecológico es cada vez más importante. La producción de gránulos a partir de materias primas recicladas cuenta con el apoyo a nivel estatal en muchos países. Las inversiones en tecnologías de reciclaje y reutilización de plásticos están aumentando significativamente, y el mercado de biogránulos y materiales compuestos se está expandiendo. La materia prima secundaria para la producción de gránulos de plástico son los residuos plásticos reciclados, que se reutilizan para fabricar nuevos materiales y productos. Existen dos tipos principales: los residuos de producción, es decir, restos de materia prima virgen pura sin impurezas, y los residuos domésticos o industriales, que ya han sido utilizados y pueden contener contaminantes. Después de la recolección de los residuos poliméricos, se clasifican por tipo de plástico. Los termoplásticos más comunes para el reciclaje son el polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el tereftalato de polietileno. Ahora entienden por qué es necesario clasificar cuidadosamente la basura. La clasificación es muy importante para evitar la mezcla de polímeros de diferentes tipos, lo que podría empeorar la calidad de los futuros gránulos. La siguiente etapa es la trituración o el desmenuzamiento, donde los residuos de plástico se cortan en pequeños trozos. Luego se lavan a fondo para eliminar la suciedad, la grasa, las etiquetas y otras impurezas. Después, se secan para eliminar el exceso de humedad y preparar el material para la fusión. A continuación, la materia prima secundaria pasa por la aglomeración, un proceso en el que el material triturado se calienta y se mezcla hasta alcanzar un estado plástico. Luego se enfría y se forma en pequeñas bolas, el aglomerado. Generalmente, el aglomerado se granula después, obteniendo gránulos que, por su aspecto y propiedades, son muy similares a los gránulos vírgenes y pueden utilizarse para la producción de nuevos artículos. El uso de gránulos vírgenes es importante para productos complejos y de alta responsabilidad, donde se requiere la máxima resistencia y durabilidad. Al mismo tiempo, la producción de materia prima virgen requiere más energía y recursos en comparación con la secundaria, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías de procesamiento y reciclaje. Y los gránulos secundarios se utilizan para fabricar los mismos tipos de productos que la materia prima virgen: películas, bolsas, contenedores, materiales de construcción, piezas de uso industrial y mucho más. El desarrollo del mercado de materias primas secundarias está estimulado por los esfuerzos en política ambiental, el aumento de los estándares de eliminación y el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, existen desafíos. La calidad de los gránulos secundarios depende de la pureza y la clasificación, y no todos los tipos de plástico se prestan bien al reciclaje secundario. Esto exige la necesidad de estandarización, nuevas soluciones tecnológicas y trabajo de concienciación entre la población.
En el año 2025, a nivel mundial, continúan las investigaciones activas y las inversiones en el desarrollo de tecnologías de reciclaje secundario de plásticos, incluido el desarrollo de nuevos materiales y métodos químicos que podrían mejorar radicalmente la situación ecológica. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en dos tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta.
Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional,
son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. México han creado una tecnología que convierte los huesos de aguacate en un bioplástico que se descompone en solo 240 días, mientras que el plástico convencional vive más de 400 años. ¿Cómo? A partir de residuos alimentarios, nace un nuevo material del futuro que ya se suministra a 11 países del mundo. Mira hasta el final y verás cómo un simple hueso puede revolucionar toda una industria. Una de las primeras preguntas que surgen al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde sacar una cantidad tan increíble de huesos? En primer lugar, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentos. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos de restauración que utilizan aguacates en grandes volúmenes. Esto es especialmente relevante en regiones donde el aguacate es un producto básico para preparar platos como el guacamole o las ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con los procesadores para la recolección de los huesos. Además, los huesos de aguacate son suministrados por los mercados de agricultores y las plantas de procesamiento. El aguacate se utiliza activamente en la industria alimentaria para la producción de aceite, pastas o zumos. En estas empresas, los huesos a menudo quedan en grandes volúmenes como residuos. Estos residuos se pueden utilizar eficazmente para su posterior procesamiento en bioplástico. Y para terminar, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, etc., hay acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas crear fuentes constantes para la obtención de los huesos. Después de la recolección, los huesos de aguacate se transportan a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. La primera etapa incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Primero, se limpia la materia prima. Los huesos de aguacate a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para ello, se utilizan máquinas de lavado especiales. Los huesos se colocan en grandes tanques con agua, donde, con la ayuda de cepillos giratorios o limpiadores ultrasónicos, se eliminan los restos de la fruta. Después de la limpieza, los huesos deben secarse, ya que para el procesamiento es importante que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se utilizan ventiladores y corrientes de aire caliente para una evaporación uniforme de la humedad. Esto es necesario para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que para su procesamiento se necesita equipo especializado. La etapa principal de preparación es la trituración. Para ello, se utilizan trituradoras industriales. Los huesos de aguacate se introducen en las trituradoras, donde se muelen en partículas finas. Las máquinas para esta etapa están equipadas con potentes cuchillas o martillos que convierten los huesos en polvo o en un granulado fino. Después de la trituración, el material se tamiza a través de mallas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Esto es importante para asegurar una mezcla uniforme posterior durante el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los componentes principales utilizados para la fabricación de bioplástico a partir de huesos de aguacate es el almidón que se encuentra en su interior. Para su extracción se utilizan tecnologías especiales, como el tratamiento químico. Para extraer el almidón se utilizan soluciones químicas o un tratamiento enzimático. Los huesos se someten a un tratamiento con disolventes que permiten separar el almidón del resto del material. Este proceso tiene lugar en aparatos de extracción especiales, donde el material triturado se mezcla con las soluciones y se filtra. Después del tratamiento químico, la mezcla se somete a centrifugación.
En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo para la mezcla con otros componentes para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es multicomponente e incluye la mezcla de diferentes materiales biológicos y aditivos para dar al producto final las propiedades deseadas. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladores industriales que aseguran una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa también se añaden colorantes y otros modificadores que afectan el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la composición resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que bajo alta presión y temperatura expulsan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad necesarias. Durante la extrusión, tiene lugar un tratamiento térmico del bioplástico, lo que le permite adquirir sus propiedades finales, como la resistencia y la flexibilidad. Después de la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar el transporte y su uso posterior en la fabricación de envases de plástico. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en diferentes tipos de moldeo. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como recipientes de plástico, botellas o envases. Este proceso también incluye varias etapas de procesamiento, en particular el moldeo por inyección. Este es el método principal de producción de artículos de plástico, a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se funden y se inyectan en moldes especiales a alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el moldeo. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases de plástico pueden fabricarse mediante termoformado. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a una cierta temperatura y luego se presionan contra un molde mediante vacío, creando un recipiente u otro envase. Para la fabricación de botellas, recipientes u otros envases huecos. Después del enfriamiento, el producto resultante adquiere su forma y dimensiones finales. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden convertir en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden ser cortadas o estampadas para obtener diferentes formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para que se endurezcan y adquieran su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o cámaras especiales con temperatura controlada. En esta etapa, los productos deben estar completamente enfriados para evitar la deformación durante el almacenamiento o el transporte. Si después del moldeo quedan excesos de material, se eliminan con cuchillos especiales o máquinas de recorte automáticas. El lijado puede utilizarse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos de plástico pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se comprueba si los productos cumplen con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios. Por ejemplo, los recipientes se prueban para verificar su hermeticidad y evitar fugas, o las botellas se prueban para determinar su resistencia a la deformación bajo presión. ¿Se imaginan? Un envase, como por ejemplo un coche, pasa una prueba de choque. Este hecho, por alguna razón, me divierte. ¿Y a ustedes? Para las pruebas ópticas, se utilizan cámaras y sensores para la verificación automática de la calidad de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después del control de calidad, los productos se marcan, se empaquetan y se preparan para el transporte, es decir, en los productos se aplica información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos.
Esto se hace con máquinas de marcado automatizadas que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. A continuación, los productos se empaquetan en grandes cajas o palets para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de embalaje suele estar automatizado y se realiza en líneas de montaje. La producción de envases de plástico a partir de huesos de aguacate tiene una serie de ventajas ecológicas. Una de ellas es la biodegradabilidad. El bioplástico de los huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el entorno natural sin dañar el medio ambiente. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en los vertederos y en los océanos. Y además, a diferencia de los plásticos tradicionales, para cuya producción se utilizan derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se fabrica a partir de recursos renovables. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono. El uso de los huesos de aguacate para la producción de bioplástico ayuda a reciclar residuos que de otro modo no tendrían valor. Esto permite reducir la cantidad de residuos alimentarios y utilizarlos para crear productos útiles. Parece que si los huesos de aguacate no se reciclaran tan bien, algunas localidades y países, quizás México, ya se habrían ahogado en ellos, dada su cantidad. Los cubiertos desechables de plástico, hechos con huesos de aguacate, se descomponen en 240 días. Mientras que el plástico convencional tardará más de 400 años en descomponerse. El biopolímero de los huesos de aguacate puede adoptar cualquier forma. Actualmente, existe una planta de procesamiento, ubicada en México, que es proveedora de ecoplástico a 11 países del mundo. En un día, en dicha planta, se procesan 15 toneladas de huesos de aguacate. He oído que unos científicos crearon accidentalmente un material similar al plástico a partir de paja y hongos. Así que quizás nos esperen más historias interesantes en este canal. Suscríbanse.